Ok, hermanos y hermanas, son bienvenidas entonces a esta clase. Vamos a aprender cómo reactivar miembros por medio de la obra de la historia familiar. Muy bien, para empezar, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Por qué los menos activos en la iglesia son una mina de oro para la historia familiar? Hermana Cecilia, dígame. Considero que son un potencial porque ellos ya han tenido un testimonio. Entonces, las conexiones con nuestras familias, con nuestros antepasados, pueden reavivar por la curiosidad, ¿no? De saber de dónde procedemos. La sangre llama, en conclusión, la sangre llama y yo creo que ese sería un medio para poder atraerlos. Además, por ejemplo, tengo un sobrino nieto que mis hijo de mi sobrina, que ella ya es fallecida, ¿no? Y él en el transcurso de su vida, que no fue criado por su madre, sino por la abuela, por tías, en fin, me dice, tía, a mí me ha ido muy bien en la vida y yo prometo, porque lo llevamos de pequeño a la iglesia, yo prometo que voy a regresar. Y bueno, tuve una enamoradita y es la única que me ha acompañado, a la única que me ha acompañado a la tumba de mi mamá. Y entonces esas cosas, ¿no? Por ese medio creo yo que puedo entrar a invitarlo a que más prontamente regrese a la iglesia. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Ana Cecilia. Hermana Caro. Gracias, hermanito. Pues en realidad era lo que iba a decir la hermanita, Ajá. pero es lo que ella dijo. A mí me ha pasado cuando yo he ido a acompañar a los misioneros. Mira que yo tengo una fuerte impresión que hay alguien que falleció, que está esperando que ella se bautice y que pueda ella hacer las ordenanzas. Y cuando llega ahí a la mitad pues de la charla misional, cuando dice ella, no, es que se me falleció una hija y que ella siente algo con la hija y yo, entonces, claro, y me llaman a mí que soy consultora, entonces es muy lindo, pero hay mucha adversidad, pues esa hermanita no, al fin, pues ella no se bautizó. Por ejemplo, a veces yo llego y me subo al bus y justo el señor como que me muestra y yo empiezo a hablar. Y justo, ay, mire que hace poquito falleció mi abuelo y yo, ay, o sea, es tan lindo porque realmente, como dijo, es que ya lo resumió la hermanita muy bien. Muy, Realmente, sí, ellos, del otro lado del velo hay mucha familia esperando que ellos hagan la obra. muy bien, muy bien. Esto lo comprendemos muy bien. Ahora, ¿por qué más? ¿Hay alguien más que quisiera decir por qué los menos activos son una mina de oro para la historia familiar? Además de lo que la hermana Ana dijo y lo que la hermana Caro dijo. Bueno, hermano Morphy, yo creo que Dígame. son, al igual que todos, son personas o almas importantes para nuestro Padre Celestial, que Correcto. está deseoso que regresen, pues, a la senda de los convenios. Entonces, son de igual valor que todos sus hijos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Edna. Vamos a aprender esta noche por qué. Veamos, pues. ¿Alguno de ustedes podría leerme la pantalla, Sí, por favor? los que somos líderes de los barrios, ay, espérame tantito, déjeme quitar mis imágenes. Ya, los que somos líderes en los barrios y en las estacas debemos abrir la puerta a las ovejas perdidas y hacernos a un lado para que éstas puedan pasar. ¿Por qué Boyka Packer decía esa frase? Él es de Boyka Packer, o el presidente Boyka Packer. Los que somos líderes en los barrios y en las estacas debemos abrir la puerta a las ovejas perdidas y hacernos a un lado para que éstas puedan pasar. Ujú. ¿Qué pasa a veces en nuestros barrios? ¿Sí, hermano Genaro? Creo yo que aunque nosotros tengamos un llamamiento, debemos, así como el Señor nos dio la confianza para darnos ese llamamiento, debemos de permitir a los hermanos que aunque son nuevos,
darles la oportunidad de que empiecen con su liderazgo, a aprender y fortalecer su testimonio al ejercer su autoridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano Genaro. Veamos lo que viene. Y aquí es donde las palabras de Leslie Boyka Packer tienen razón. Algo para meditar. La actividad en la iglesia, es decir, la oportunidad de servir y dar testimonio, es como una medicina que curará a los que estén espiritualmente enfermos y fortalecerá a los que estén espiritualmente débiles. Es un ingrediente vital en la redención de las ovejas perdidas. Sin embargo, existe la tendencia casi automática de dar oportunidades de crecimiento a aquellos que ya están sobrecargados de actividad. Este tipo de proceder que se evidencia en nuestras estacas y nuestros barrios puede mantener alejadas a las ovejas perdidas, ¿verdad? ¿Por qué tiene razón el de Boyka Packer? Hermana Ana Cecilia. Sí, considero que habiendo desarrollado muchas habilidades, las personas que son líderes y que se están siempre esmerando a hacer, dar lo mejor de lo mejor, entonces siempre los están viendo como oportunas para ayudar en determinadas asignaciones y como lo hacen bien y tan bien, entonces todo el tiempo están que la jalan para una cosa, para otra y como dice ahí, sobrecargan, ¿no? A estas personas a hacer, por lo que se esmeran a hacerlo bien, pero es importantísimo tomar en consideración lo que se está viendo, pues, ¿no? A mí me encantó ver en casos de Leona, por ejemplo, y de proyecciones que a veces veo, cómo algunos líderes, a personas que por primera vez están llegando, por ejemplo, en el caso de mi barrio, ¿no? Una joven que se bautizó sola, una pareja jovencita, su esposo le consintió, él no se bautizó todavía, mas ya tuvimos el aniversario de Socorro, ya le dieron a ella para que reparta los himnos que se van a cantar, ya la pusieron de recepcionista, o sea, por ahí se comienza, ¿no? Claro, Y a claro. veces los líderes son muy acogedores, bien conocidos y son los que normalmente son los que están bien, siempre dando la bienvenida. Sin embargo, es importantísimo delegar y dar oportunidades a otros también, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, hermana Ana. Hermano Genaro. Perdón, no he bajado mi mano. Ah, ok, ok. Gracias. Bájala. Pues, ¿hay alguien más que quería opinar? ¿Que había visto otra mano arriba? ¿No? Muy bien. Veamos lo que dice. La actividad de la iglesia, es decir, la oportunidad de servir y dar testimonio, es como una medicina que curará a los que estén espiritualmente enfermos y fortalecer a los que estén espiritualmente débiles. Pero a veces llegan o regresan por una visita, por una actividad, ¿verdad? Y lo que menos es tomarlos en cuenta. Entonces, es importante que estas ovejas perdidas que han dado el paso de regresar, que son los menos activos, ahí debemos de estar nosotros con la historia familiar para poderlos recibir y ayudarles, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver algo más. Cuando un menos activo regresa a la iglesia, ¿dónde puede servir ese miembro que resulte un beneficio espiritual? Como consultor de historia familiar. Muy bien, como consultor de historia familiar. ¿Qué más? Donde pueda dar Perdón, servicio. hermanito. Donde pueda dar servicio. Muy bien, sí, hermana. Apoyando en la obra misional. En la obra misional. Y una de las cosas importantes que se da cuando, sí, hermana Caro. Siga, hermanito, y ahorita yo digo. Ok. Ok. Lo que les decía yo es que, ¿por qué son una minadora en la historia familiar? Porque para trabajar en la historia familiar no se necesita tener dignidad, como en algunos otros llamamientos. Él puede hacer participa, él puede trabajar en su historia familiar, podemos abrirle una cuenta de Family Search, podemos llevarlo a hacer muchas cosas dentro de la historia familiar y no se necesita dignidad. Eso lo va a ganar con el tiempo,
porque posiblemente viene de algunos problemas, pero está regresando a la iglesia. Entonces es nuestra labor traerlo y que pueda servir en la historia familiar. Tenemos gente indexando, haciendo participa que está excomulgada de la iglesia, pero quiere servir, quiere una oportunidad de hacerlo. Por eso los menos activos resultan siendo una mina de oro en la historia familiar. Sí, hermano Navarro. Sí, perdón, estaba esperando, no quería poner la manzana en la boca porque estaba comiendo manzana y justo aprieto y me dice, bueno, Perdón. no, lo que quiero hacer mi aporte en este sentido de que yo creo que a mí me tocó cuando estuve en el obispado y también cuando fui presidente del quórum, recibir hermanos que hacían muchos años que estaban afuera, incluso hermanos que estaban con medidas, y a esos hermanos nosotros le dábamos alguna asignación, por ahí que venga a limpiar la capilla, por ahí que venga a hacer un servicio, si tenía este, auto, bueno, por ahí si había hermanas eh, de edad, ¿no? Que no podían moverse mucho, que la vayan a buscar. O sea, yo creo que ese es el punto para poder a ellos invitarlo de una manera que empiecen a sentir nuevamente el espíritu, así como lo hacían cuando antes de que, bueno, cometan el error o se hayan apartado de la iglesia en cierta forma, ¿no? Yo creo que eso es Correcto. excelente. Gracias. Correcto, gracias hermano Navarro. Lo que queremos es que él tenga contacto con el Espíritu, que él pueda volver a sentir, ¿verdad? El Espíritu, como un día lo tuvo cuando estuvo activo en la iglesia. Y no hay mejor obra, entiendo que la hermana Ana decía, la obra misional está bien, pero a veces no queremos ni ver a los misioneros, pero el ir y hacer historia familiar, seguro va a sentir el espíritu y va a estar más preparado para poder regresar a la iglesia. Veamos algo más. Realmente no hay muchas posiciones en las que un líder pudiera poner a una persona que tenga problemas de dignidad. Lamentablemente parece que las pocas situaciones en las que se podría utilizar a esas personas, tales como ofrecer oraciones, participar en clases brevemente y compartir testimonios, se reservan casi sin excepción para los miembros activos. La presidencia destaca, el sumo consejo, el obispado, el patriarca, los líderes de las organizaciones auxiliares, y a veces hasta se hacen grandes esfuerzos por traer discursantes y participantes de otros lados. Todo esto en perjuicio de nuestros debilitados hermanos. ¿Les suena común esto en nuestras reuniones a veces? Sí, hermana Ana Cecilia. Bueno, yo diría que felizmente en esta Estaca Magdalena, Lima, Perú, en el barrio Jesús María, no está aconteciendo eso porque está ahora llevándose muchísimo mejor la obra conjunta. Antes yo veía mucho que los líderes, por ejemplo, los misioneros trabajaban por su cuenta, la membresía por su cuenta y parecía algo fuera, ¿no? Ahora está todo concatenado que nosotros casi semanalmente estamos teniendo bautismos. Lo Wow, primero que hacemos el día que se bautiza, o el domingo, al día siguiente que normalmente están haciendo los sábados para el domingo confirmar, inmediatamente los traemos aquí, al Centro de Historia Familiar, para abrir el árbol. Es lo primero que hacemos. A la semana siguiente están pasando su entrevista con el obispo, porque son los más dignos del barrio en ese momento, y al domingo, 15 días, no pasa más que los estamos llevando a visitar el templo, a hacer ordenanzas por su abuelita, por su papá si está muerto, por los más cercanos, por los hermanos, es casi automático. Entonces, cuando transcurre 1 o 2 meses, el barrio está organizando visita de los miembros nuevos. O sea, todos ellos que se han ido bautizando semana a semana, los juntamos
Y hacemos un equipo, claro está, con los que tienen investidura para que hagan de bautizador, de registrador, de testigo, etcétera, etcétera. Una cosa extraordinaria y maravillosa que se está llevando a cabo por aquí. Chóquele la mano, hermana. Ana. Chóquele. Tan excelente y lo están haciendo. Muy bien. Hermana María Milagros, levantó su mano. Sí, hermano, una pregunta. Por ejemplo, acá se bautizó hace un año un joven, después de un mes o 2 meses replegó, pero después volvió después de esos 2 meses y era como un nuevo converso, ¿no? Entonces, Claro, eh, se, se le hizo su historia familiar, todo, pero para que pueda ir al templo. El problema es que cuando hicimos para poder, ¿cómo se llama?, llevarlo, el obispo lo entrevistó y me dijeron que tenía metas. Al final me entero de que la meta era porque no diezmaba. Vi a un jovencito de 18 años, de 17 para 18 años, y que estudiaba y trabajaba, entonces como que si no diezma no puede ir al templo. Pero yo le digo, recién es converso, recién está, ¿cómo se llama?, aprendiendo lo que es, ¿cómo se llama? Diezmo, a veces muchos de los miembros no están diezmando y sin embargo con el jovencito se le pusieron esa meta, si no diezmaba no podía ir al templo y recién ha empezado, como dice, a diezmar después de 3 meses, le pusieron que después de 3 meses pudiera venir al templo. Y eso se da con todos los que se bautizan, pues, no sé, de parte de la unidad, ¿no? Que tome esa decisión. Porque si, por ejemplo, un converso no puede ir al templo hasta que no diezme, ¿Puedo contestar? sí, hermano. Sí, hermano Navarro. Sí, hay muchas cosas que por ahí a nosotros nos llega a los oídos sin saber bien cómo es toda la situación. Eh, Siempre tenemos que aceptar lo que viene del obispo por el hecho de que el obispo es el líder, es quien tiene que tomar decisión con respecto a la situación de un miembro. No lo sabemos qué es lo que ha pasado, obviamente, por más que el hermano no venga y no cuente. Por ejemplo, hace poco tiempo en mi barrio hubo una persona que eh, también pasó por lo mismo. El obispo le puso meta, pero ella, digo, a esta persona, a todo el mundo le decía que no podía hacerlo, no podía ir al templo porque el obispo no le daba la recomendación. Pero el obispo le había puesto meta y esas metas ella nunca lo dijo. Contaba lo que esta persona le convenía. Entonces muchos hermanos decían, pero ¿cómo? Obispo, el obispo no puede hacer esto, no puede hacer aquello, el obispo es joven, no entiende, pero el obispo tiene, lo que tenemos que entender que él tiene el poder, tiene las llaves del barrio para tomar decisiones. Entonces, si escuchamos muchas veces una situación de esta eh, característica, creo que tenemos que aceptarlo y no cuestionar ni pensar que el obispo es malo. Todo lo Ah, contrario, tenemos que permitir que el obispo cumpla con su manto y que el hermano esta persona, cualquiera sea, ¿no? No hablo justamente de este caso, que cualquier hermano pueda realmente dejar que la misericordia y la sabiduría del obispo pueda prevalecer y bueno, este, que él tome la decisión, porque claro, metas, algo que a claro, veces nosotros no entendemos. Así que yo creo que tiene que ir por ese lado. claro. Muchas gracias, hermano Navarro. Sí, hermano Milagros.
Mi pregunta va es que si era requisito de uno que se bautiza reciente pueda ir al templo, primero tiene que diezmar o ¿cómo se llama? Puede ir al templo para yo poder ¿cómo se llama? Ayudarlo, ¿no? A que pueda ir, ¿no? Que no esperar que todavía, si es requisito, yo me voy para yo poder decirle, bueno, tienes que diezmar hasta que no, eso no vas a poder hasta ir al templo, ¿no? ¿Es requisito o no? Pero tenemos que recordar, hermano Milagros, que él acaba, por ser recién converso, hay un convenio que él hizo al bautizarse, pasó una entrevista y le hacen algunas preguntas, especialmente si entiende algunas leyes de la iglesia, ¿verdad? Y una de las preguntas que le hacen es si entiende la ley del diezmo y cómo se paga. No podemos nosotros, como decía el hermano Navarro, ponernos a cuestionar a la mayoría de nuestros líderes cuando están trabajando con un nuevo converso. Lo que nosotros estamos aprendiendo acá, o lo que yo estoy enseñando, es que si es un nuevo converso o si es alguien que está regresando a la iglesia, nosotros vamos a dejar al líder actuar como líder que es, y nuestra misión es invitarlo a hacer historia familiar, que es lo que le va a ayudar a él a entender, ¿verdad? Por ejemplo, un nuevo converso va a entender cómo hacer su cuenta de Family Search, cómo tener su tarjeta y tener su meta para poder ir al templo. La mayoría de líderes de la iglesia se espera, por ejemplo, en mi país, que es Guatemala, el liderazgo dice que al más bautizarse, tenemos 30 días para llevarlo al templo a hacer bautismos vicarios, ¿verdad? Y nosotros le llamamos su segundo bautismo. Porque como se acaba de bautizar, se piensa o se sabe que es digno y podemos llevarlo automáticamente al templo. Si en ese proceso de ese mes, si en ese proceso de 2 o 3 meses, el obispo lleva otro tipo de procesos, no vamos a cuestionar esta parte, pero sí vamos a ayudarle a él a estar listo y a hacer historia familiar, que es lo que estamos aprendiendo esta tarde. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hermano, disculpe, simplemente rescato lo que decía la hermana y confirmo también lo que usted dice. Es un requisito para ir al templo de pagar como dice, todo lo que somos conversos antes de bautizarnos, hacemos un convenio y los misioneros nos explican esta ley y entonces no, justamente para poder bautizarnos aceptamos todas esas leyes. Bien, ¿hay alguien más que tiene levantada su mano? Déjeme ver. Yo quería comentar algo, hermano Murphy. Sí, hermana Lucero. O sea, yo como tal no es un requisito pagar los diezmos porque tenemos muchos jóvenes que asisten a templo, ¿no? Y no pagan un diezmo porque son estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que depende el tema en cuanto a diferentes circunstancias de cada persona, pero como tal no es un requisito porque los jóvenes asisten al templo, ¿no? Gracias, hermano Lucero. Hermana Elisa, Coquet. Sí, gracias. Buenas tardes, hermano Murphy, y a Hola, todos. buenas tardes. Ahorita, pues consultando con mi esposo, él es presidente de Estaca, acá en Pachuca, México, Ok, y él me dice que cuando un miembro nuevo se bautiza, lógico es le hacen las preguntas del pago de diezmo, dice, pero como es un miembro que apenas pues está empezando en la actividad en la iglesia, se le compromete a que sea un fiel pagador de diezmo. Por lo tanto, pues al principio, pues no, está aprendiendo, ¿no? Pero inmediatamente, como usted dice, a los 2, 3 días él ya puede asistir al templo y en la entrevista solamente se le compromete. muchas gracias, hermana Elisa, muy amable. Hermano Genaro, Sí, hermano, creo que una de las nobles características que tiene la historia familiar es que nos ayuda mucho a fortalecer nuestro espíritu y lograr un testimonio. Aunque seamos dignos o indignos, podemos todos hacer historia familiar, aun los que no son miembros. correcto, Entonces, creo que es una herramienta fenomenal. maravillosa para ayudar a las ovejas descarriadas. Y les vamos a hacer sentir el espíritu. Por eso les digo que los menos activos son una mina de oro en la historia familiar, porque podemos hacer uso de ellos muy bien y los podemos convertir muy bien otra vez al Evangelio. Muy bien, ¿alguien más levantó su mano antes de proseguir?
¿Hermana Ana Cecilia o ya la bajó? Sí, yo creo que ya está dicho Ah, ok. lo comentado anteriormente con respecto a hay que ceñirnos a lo que el obispo nos indica. Ok. Otro detalle, que qué mejor que ese joven que trabaja y estudia ya pueda comenzar, sí, a diezmar, le vaya a ir maravillosamente, mucho mejor. Y sí, sí es un requisito porque ya lo explicaron también. Antes de bautizarnos nos explican la ley, si estamos dispuestos y ya decimos que sí y hay que comprometerse. Todo en su momento y en su tiempo. Gracias. Gracias. Hermana Lucía, hermana, ¿quién era? Hermana, bueno, la hermana Marielos creo que era la que hizo la pregunta. Esperamos que hayamos podido responder su duda. Vamos a continuar, ¿está bien? Tomar nota. Aquí voy a comentarles algo y necesito sus comentarios. Dice, asistí recientemente a una reunión sacramental en la que se había invitado a cantar a una hermana cuyo esposo no era miembro activo de la iglesia. Sin embargo, él estaba presente en la reunión. El obispo quería un programa muy especial para esa ocasión. Su primer anuncio fue, el hermano X, primer consejero, ofrecerá la primera oración. Su segundo consejero ofreció la última. Qué lamentable, pensé. Los tres hermanos del obispado se esmeran con tanto afán por los que están espiritualmente enfermos y luego usan la medicina que justamente sanaría a esas personas, la actividad y la participación, y se la toman ellos mismos delante de los que la necesitan. ¿Qué piensan de esta frase? Sí, hermana Luqui. Algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que cuando llega una persona por primera vez, en este caso el esposo de la hermana, debimos haber mencionado su nombre, ¿verdad? Y hacerlo sentir bienvenido para que él pudiera sentir la confianza de estar en un lugar donde se pudiera sentir como familia, ¿verdad? Ya que no. Muy bien. Ok, creo que se le fue el audio a la hermana, pero dice, algunos dirán, debemos ser cautelosos con los miembros que no son fuertes. No es bueno pedirles que ofrezcan una oración o den un testimonio, porque se asustarán, se apartarán y no volverán. Esto es un cuento. Es un mito ampliamente aceptado, pero un mito al fin. He preguntado a cientos de obispos si ellos, basándose en su experiencia personal, podrían afirmar que eso realmente ocurre. He recibido muy pocas respuestas afirmativas. De hecho, todos esos obispos solo produjeron uno o dos casos. Por lo tanto, el riesgo que se corre es mínimo, mientras que una invitación así a participar podría ayudar a recuperar a una oveja perdida. Sí, hermano Lucero. Yo creo que a veces, bueno, en mi experiencia particular, he tenido a veces más fortalecimiento en cuanto a mi testimonio cuando he escuchado a un pequeño decir una oración o cuando a un pequeño se ha parado a testificar en testimonios, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que sean del obispado, sean presidentes o líderes, no tiene que ver muchas veces con el espíritu que nos hacen sentir, ¿no? Cuando estamos a tono con el espíritu, puede edificar más a alguien pequeño, en este caso, por ejemplo, que ponía de un pequeño, que a lo mejor mi presidente destaca, ¿no? Por lo que Claro, pueda decir. Entonces claro, no funge en cuanto al tema de liderazgo, que salgan las cosas perfectas. A veces un pequeño puede hacer sentir el espíritu más fuerte que un líder, ¿no? muchas veces sí. Hermana Luqui, ¿tiene levantada la mano otra vez? ¿Quiere hablar? Hola, hola. Muy bien. Hermana Caro, ahora sí, ¿no? Señor, Sí, ya la escuchamos. eh, ¿Sí, sí, hermana Caro? pero sí, yo, yo tengo levantada la mano. Sí, tiene levantada la mano. Ay, fue sin querer, qué pena. No tenga pena. Perdón. Seguimos acá, no tenga pena. Una hermana mayor estaba sentada en primera fila, agarrada de la mano de un hombre de aspecto curtido. Ella lucía un poco fuera del lugar entre una congregación vestida a la moda, ya que en comparación vestía de manera muy sencilla. Ella daba la impresión de que debía hablar en la conferencia y cuando se le concedió el privilegio, habló sobre su misión. Hacía 52 años que había regresado del campo misional
y desde entonces nunca le habían pedido que discursara en la iglesia. Expresó un testimonio impresionante y conmovedor. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes podría leer esta parte? ¿Puedo hacerlo? Por favor. No sé por qué me pidieron que hablara. No sé qué hago hoy en la iglesia. Yo no encajo en la iglesia. Nunca me he sentido cómodo en ella. No estoy de acuerdo con la forma en que la iglesia hace las cosas. Admito que empecé a preocuparme, pero entonces él se detuvo y bajó su mirada hacia el púlpito. Desde ese momento hasta que terminó de hablar, no levantó la vista y después de una vacilación continuó. Creo que aprovecharé para contarles que hace 6 semanas dejé de fumar. Luego, levantando el puño por encima de su cabeza hacia la congregación, dijo: si alguno de ustedes piensa que eso es fácil, es porque nunca ha sufrido el infierno que yo he sufrido en las últimas semanas. Entonces se conmovió. Sé que el Evangelio es verdadero. Dijo: siempre he sabido que es verdadero. Lo aprendí de mi madre cuando era niño. Sé que la iglesia no está fuera de orden, confesó. Soy yo el que lo está y siempre he sabido eso también. Después habló quizás en nombre de todas las ovejas perdidas cuando suplicó: sé que soy yo el que está equivocado y deseo regresar. He estado intentando regresar, pero ustedes no me lo permiten. Desde luego que le permitiremos regresar, pero de alguna manera no se lo hablamos, ¿Habíamos? habíamos hecho saber. Al terminar la reunión, la congregación se adelantó no hacia nosotros, sino hacia él para decir: bienvenido a casa. ¿Hay alguno de los que está con nosotros esta noche que regresó a la iglesia después de un tiempo por la historia familiar? ¿No? Muy bien. ¿Hay alguno de los que está con nosotros esta ¿Puede noche? repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Hay alguno de ustedes que estuvo fuera de la iglesia un tiempo y regresó gracias a la historia familiar? ¿No? Está bien. ¿Hay alguno de ustedes que estuvo fuera de la iglesia y regresó a la iglesia por iniciativa propia? Yo, hermano Murphy. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, dejamos la iglesia como familia, un matrimonio joven con 2 niños, por diversas circunstancias no muy importantes. Claro. Y cuando se llegó este planteamiento de regresar, era solo yo con mis niños chiquitos. Bueno, de 8 y 11 años. Entonces, la verdad, yo ya quería regresar, pero me detenía a hacerlo, pues por la pena de que yo iba sola con los hijos y porque me iban a preguntar. Y oh, sorpresa, llegué a la iglesia y algunas personas se acercaron a mí y me decían: ay, yo te conozco, es que se me hace bien conocida pues mi voz, mi personalidad. Y yo así, pues soy, pues Irma, ¿no? Y su familia de mis hijos, pues es tal hermano y su esposa bueno, del que fue mi cuñado, él había sido mucho tiempo en el Sumo Consejo y ella y sus hermanas eran pues muy famosas en la estaca. Yo regresé al mismo barrio del que me fui y me decían: no, pues no. Y bueno, ya después de muchas veces que me preguntaban, incluso a veces las mismas personas, pues ya les decía yo: es que soy esposa de fulano de tal. Y me decían: ah, sí, claro, ya sé quién eres. Y bueno, después de algunas otras veces más de verme en la capilla, me decían: oye, ¿y él dónde está? Y bueno, hasta que
me decidí, les dije, es que fue por el refresco a la tienda. Y ya me dijeron, está aquí a la vuelta. Y les decía yo, no, es que se fue hace 3 años y no ha regresado. Entonces dejaron de preguntarme, pero la verdad yo no regresaba por eso, por pena, porque yo iba sola con mis hijos. Muchas gracias, Gracias. hermana. Y esto pasa muy continuamente en nuestros barrios. Cuestionamos mucho a los que están regresando por primera vez. Hay mucha gente que quiere regresar. Quiero comentarles que en Guatemala hay una iglesia cristiana que es muy grande, ¿verdad? Y por cuestiones de la vida tuve que asistir a un curso ahí, ¿verdad? Y cuando entré, ellos no me conocían, ¿sí? Ellos no sabían quién era, pero tampoco me cuestionaron. Salieron, me abrazaron, me dieron una cordial bienvenida, me llevaron al lugar, me compartieron la agenda, ¿verdad? Y se sentó alguien de ellos conmigo. Yo dije, qué diferencia, ¿verdad? Y yo me fui a mi barrio y a hablar con todos que teníamos que hacerlo de esa manera. Cuando alguien regresa un domingo, a veces los vemos y empezamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué viniste? ¿O qué estás haciendo acá? ¿O dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Y por qué no has venido? ¿Podemos cambiar estas frases para ellos? ¿Verdad? Podemos decir, qué gusto de verte. Bienvenida. Bienvenido de nuevo. Si estabas fuera de la iglesia, hay que estar contentos que está regresando y ser muy amables. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a veces de regresar. Peor si están regresando después de haber cometido una falta, van a tener mucha vergüenza. Ojalá que nosotros estemos cada domingo en las puertas. La hermana Holland decía yo cada día. Pido, cada domingo que estoy en la iglesia, pido que mis ojos espirituales sean abiertos para entender la razón por la cual todos estamos asistiendo a la capilla, para poder ayudarles y poder entender esa parte. Quiero terminar esta parte con algo. Vamos a ver, ahorita le doy la palabra, hermano Navarro, deme un momentito. Ujú. Todos los que dirigimos barrios y estacas, esto lo leímos al inicio, pero no estaba completo. Debemos abrir las puertas a las ovejas perdidas y hacernos a un lado para que entre. Debemos aprender a no bloquear la entrada. Es un sendero angosto. A veces asumimos la torpe postura de intentar arrastrarlos para que pasen por la puerta que nosotros mismos estamos bloqueando. Solo cuando tenemos el espíritu de querer elevarlos, de ponerlos por delante de nosotros, de verlos a ellos ascender por encima de nosotros, tendremos el espíritu que engendrará testimonio. Me pregunto si el Señor se refería a eso cuando dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí, hermano Navarro? Sí, quería contar una experiencia en mi barrio. Hace un tiempo estuvo un misionero que tuvieron 18 bautismos. De esos 18 bautismos, 12 no, perdón, eh, oh, creo que son como 9 personas, una familia de 9 personas. Mientras Era me la preparaba, esposa, Ujú. Sí, era su esposo y todos los chicos, sacerdocio arónico, sacerdocio, bueno, y hay sacerdocio Melquisedec y también presbítero, y mujer, y de mujer Has. Eh, esta familia no entendió, a veces también somos piedra de tropiezo por querer hacer las cosas bien, nos equivocamos y somos piedra de tropiezo. La gente esta eh, se había hecho una actividad para ir al templo, los jóvenes, pero no habían explicado, nadie le explicó nada. Eh, Mi llamamiento también es ser consultor de historia familiar, pero tampoco yo hice nada, no hablé con ellos, pero nadie hizo nada para poder explicarle qué es lo que se iban a ir a hacer al templo. Y bueno, intervino el presidente de Estaca porque él tiene hijos jóvenes y yo lo llevo, que yo. La cuestión que cuando llegaron allá,
eh, uno de los chicos se enojó, no quiso entrar, se sintió mal, eh, no entendía por qué se tenía que hacer bautismo por los muertos. Así que eso fue que de todas las familias se fueran de la iglesia y obviamente estuvimos muy apenados porque era una familia enorme y grande que se la veía muy animado. Y bueno, empezamos a permitir que, e incluso fue el obispo, fueron varios, el presidente del quórum, todo, y no lo quisieron recibir, le dijeron que no, no querían saber nada. Y bueno, entre los jóvenes empezaron a trabajar invitándolo, pero sin decirle, sino invitándolo como cosas de ellos, actividades. Claro, eh, claro. y así, bueno, voy a hacer corto este relato que es fantástico porque eh, empezaron a volver los hijos primeros, después empezó a volver la madre con la hija. Este domingo que pasó estuvo el padre tan feliz Wow. en la capilla y la hija conmigo en primaria enseñando a los jóvenes, a los niños, perdón. La verdad que eso tenemos que tener a veces mucho cuidado también, ¿no? Pero es muy importante que podamos amarlo y no apresurarnos tal vez a querer hacer algo que todavía ellos no están preparados o bien no se les ha explicado. Claro que sí. Gracias, hermano Navarro. Qué hermosa experiencia. Hermana Kendi Cárcamo, se hace presente a Sí, Catacholandia aquí. buenas noches, hermano. Bienvenido. Eh, Miren que estoy aprendiendo mucho, mucho de ustedes. Ay, qué bueno. Eh, Voy a comentar algo que, para tenerlo siempre como recordatorio de que siempre la cizaña y el trigo siempre van a estar juntos. Entonces, nosotros realmente si queremos agradar a Dios, y queremos demostrar el amor genuino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues convirtámonos, aunque a veces nos cuesta, ser trigo, poder ayudar a los hermanos y a las hermanas que de repente a tiempo no los miramos. Bueno, puedo contar una experiencia muy bonita que me sucedió en este mes, que yo me senté en la última banca. Pues dije yo, alguien se va a sentar aquí, porque la misión de cada uno de los líderes es no sentarnos con los que siempre nos hemos sentado, sino que sentarnos con diferentes personas que quizás ya días no los miramos en la iglesia o que son nuevos. Sí. Entonces, pues yo me senté en esa banca y en eso llegó una hermana, que esa hermana, yo creo que tenía como un año de no llegar a la iglesia. Y llegó ella y llegó con 4 niños más, el niño de ella y llegó otras 2 niñas más, que creo que son las hermanas. Bueno, le dije, hermana, qué bueno tenerle aquí, la saludé con mucha alegría, con mucho gozo, a los niños también. Y le dije, hermana, ¿usted conoce el templo? Le dije, no me dice. Pues fíjese que va a haber la oportunidad, le digo yo, de ir al templo, para que usted nos pueda acompañar. Entonces, bueno, piénselo, le digo yo, y pues nos acompaña. Sería muy bueno, le digo, que usted tuviera la oportunidad de conocerlo, le digo yo, y acompañarnos. Va a ser realmente un gusto tenerla con nosotros. Bueno, ella no se estuvo en las clases, ella solo estuvo en la reunión sacramental. Al siguiente domingo la veo en la misma banca. Pues yo llego. Bueno, me voy a ir a sentar ahí. Ahora soy yo la que me voy a ir a sentar otra vez. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Que la labor que tenemos que hacer nosotros es demostrarle mucha simpatía,
ser amables, ser serviciales. Y como decía usted, hermano, que tuvo la oportunidad de ir a esa iglesia cristiana, usted notó un ambiente muy diferente. Entonces, esa es la atmósfera que nosotros debemos tener desde que ponemos el pie en el portón. Yo les he dicho a mis hermanas de Sociedad de Socorro, hermanas, si llegan temprano, siempre traten de estar en la puerta, afuera, dar la bienvenida cordialmente a los hermanos y las hermanas que vengan. Y si es posible, un abrazo y se va a sentir realmente una gran diferencia. Que quizás por meses y que quizás por años, hay muchos hermanos y hermanas que no habían sentido ese amor tan especial que podemos demostrar. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Gracias. hermana, muy amable. ¿Hay alguien más que levantó su mano? Hermana Caro y hermana Mayra. Y después de ellas te necesito terminar la clase. Entonces voy a dar un tiempecito más. ¿Está bien? Gracias, hermanos. Si quiere, hermanita Mayra primero. Ok. Buenas noches. Hola, hermana Mayra. Este, quiero compartir, bueno, algo que pasó, eh, es bien pequeño. Un obispo en una unidad me sorprendió porque, bueno, yo soy líder, llegué a esa unidad primera vez, no sabía que estaba como obispo, además no sabía ni que era obispo, y estaba en la puerta saludando, dando la mano a los que venían por primera vez. Y un hermano que estaba al lado mío me dice, ese es el obispo. Digo, sí, de veras, no lo puedo creer. Primera vez nunca. Me habían recibido así, y es más, lo felicité por haberlo hecho. Él es brasileño, ya lo relevaron porque se fue para su país, pero la membresía subió, los miembros menos activos, los jóvenes, todos lo amaron, lloraron el día que lo relevaron, eh, y una buena enseñanza dio, y bueno, suelo contar acerca de eso. Muchas gracias. Realmente, Ajá. realmente esa es nuestra actitud como miembros de la iglesia. Yo llego a las unidades y saludo, yo no espero que me saluden, sin llamamiento, con llamamiento, siempre lo he hecho. La capilla donde voy lo hago, y por eso conté eso, porque de ese obispo me sorprendió, y bonita experiencia. Muchas gracias. Gracias por la clase, Ok. muy buena la clase. Muchas gracias a usted, Gracias. hermana Mayra. Muchas gracias. Acuérdese que el líder marca el paso. Y seguro que ese Sí. barrio tuvo mucho éxito. Gracias, hermana Mayra. Hermana Caro. Sí, hermanito Morphy, la verdad me fascinó la clase porque usted nos hizo como caer en cuenta de eso, ¿sí? Muchas veces estamos como afanados como consultores, como de trabajar y trabajar, y realmente el que como barrio hagamos como sentir esa acogida a los hermanos es realmente aprender a ser como unidad, discípulos de Cristo. Y fue lo que quería compartir hace poco que pues falleció pues mi amiga también, pero la hija de mi amiga. Pasó algo muy lindo y pues es algo que tiene que ver con lo que usted nos decía al comienzo, y realmente las almas para Dios todas son muy preciadas. Todos sus tíos de la nenita, todos los tíos habían sido bautizados, o sea, ellos eran ya de una generación atrás miembros, pero pues están menos activos. Y mire que ellos no pierden, o sea, ellos saben realmente en su corazón que este evangelio es verdadero. Y es tan bonito ver porque ellos llegan a la iglesia y sienten realmente que es la iglesia, que es especial. Para ellos es muy bello empezar a mirar todo, a recordar. Incluso un hermano en el fallecimiento de mi amiga decía, es que yo ayudé a construir esta parte de la capilla, y era tan hermoso porque realmente ellos tienen un testimonio en el fondo de su corazón, y realmente súper especial su clase, hermanito Morphy, Ay, porque realmente
Esas almas son muy preciadas y el Padre Celestial todavía espera y espera que ellos puedan cumplir con la medida de su creación y entre esas cosas que ellos tienen que hacer es su obra genealógica para labrar su propia salvación. Muchas gracias, hermano. Muy bonita la clase. A usted, hermana Caro, muchas gracias por su participación. Hermano Castillo. Gracias, hermanos. He estado escuchando atentamente los comentarios vertidos y yo nada más quiero comentar con ustedes lo siguiente. Se ha hablado mucho acerca de la manera de ayudar a las personas a realizar la actividad, a los menos activos. Y también creo que podríamos extenderlo a los recién conversos. Tenemos actualmente en herramientas SUS, en la aplicación herramientas SUS, algo que difícilmente usamos, y esto es algo que se llama el progreso en la senda de los convenios. Y fíjense, hermanos, que, bueno, yo tengo el llamamiento, como he comentado algunas veces, del miembro sumo consejo asignado de historia familiar. Entonces, en nuestros barrios, tenemos 8 barrios, y el año pasado tuvimos el desafío de tener 750 enviadores nombre al templo por año, y a cada barrio le asignamos 125. Y entonces era el mes de octubre, terminó el mes de octubre, y el barrio al cual yo asisto solamente tenía 60 enviadores. Estábamos a un par de meses de terminar el año, y entonces yo hablé con el líder de Templo de Historia Familiar y le dije, hermano, necesitamos completar la meta, nos faltan 65 para lograrla, y solamente nos queda lo que va de noviembre, que eran como 10 días, y 15 días de diciembre, porque en diciembre, las últimas 2 semanas, casi todo el mundo se va de vacaciones. Y le dije, podemos hacer lo siguiente, hermano, vamos a meternos a la aplicación de Progreso en la Senda de los Convenios, y vamos a ver ahí a las personas que recién se han convertido y aquellos que ya tienen mucho tiempo. Y entonces tuvimos una reunión con todo el liderazgo, y entonces se tomaron nombres y el líder del templo se comprometió a visitar a algunas personas, la consejera de Social Socorro a algunas personas, el consejero de Coronel de algunas personas, la jovencita de las mujeres jóvenes, el jovencito de los hombres jóvenes y los consultores. Hermanos, el 15 de noviembre aproximadamente al 15 de diciembre se lograron 120. Es decir, se trabajó con 60 personas en un mes, y en 10 meses anteriores se trabajó con 60. ¿Qué es lo que cambió? El hecho de que vamos por aquellos que tienen algún tiempo que no han venido a la iglesia. Y para cosa muy importante, yo le pregunté a este hermano, ¿qué fue lo que hiciste para lograr los 120? Te quedaste a 5 de lograr la meta. Dijo, pues es que nos fuimos todos a buscar a los hermanos, y lo más interesante fue que nos recibieron. Cada uno de ellos nos recibieron con mucho cariño. Y pues yo lo quiero comentar solamente porque es una experiencia real, y que en un momento determinado puede ayudarnos a cumplir de una mejor manera con nuestra función de acercar a las familias al Padre a través de la obra de exaltación. Gracias, hermano Murphy, por tu Muchísimas gracias a usted, hermano Castillo, por su intervención y los logros que podemos obtener. Casi termino. Solo quiero que miremos este video. Ojalá todos fuéramos como ellos. Mientras me preparaba para servir en una misión, mi obispo me llamó a enseñar a los rayitos de sol. Un día, invité a Mike a ir a la iglesia y sentarse en mi clase. Mike había dejado de asistir a la iglesia por completo para cuando tenía 12 años. En ese momento, Mike tenía el pelo largo y negro y una barba. No recuerdo cuándo lo invité a mi clase de la primaria, pero un día apareció. Clase, me gustaría presentarles a mi amigo Mike. Él nos está visitando hoy. Los niños se sentaron en semicírculo con los ojos fijos en él. Después de comenzar la lección, un niño pequeño se levantó de la silla, cruzó el salón y se paró directamente frente a mi amigo. Con la inocencia característica de un niño, el niño le dijo a Mike, ¿eres Jesús? Cuando miré a los niños, parecía que todos tenían la misma pregunta en mente. Mike me miró como si dijera, ayuda, ¿qué digo?
Yo intervine. No, no es Jesús. Es su hermano. Sin vacilar, el niño levantó los brazos y los echó alrededor del cuello de este. Se nota, dijo mientras abrazaba a Mike. El autor termina la historia diciendo que poco más de un año después, Mike estaba sirviendo como misionero. Supongo que ese día recordó algo en lo que no había pensado por mucho, mucho tiempo. Les digo esto a ustedes y a mí. Busquemos un espejo, mirémonos. Veámonos como somos vistos. En este dilema humano, Jesús es la respuesta. Eso lo cambia todo. Muy bien. Y termino mi clase y ahorita terminamos con esta última. Vamos a ver, aquí está. ¿Qué puedo hacer entonces con un menos activo? Invitarlo a una noche de hogar y hablar de historia familiar. Invitarlo al grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Aperturémosle una cuenta de Family Search. Compartamos con él el folleto de mi familia. Invitémoslo a usar la aplicación de recuerdos. Invitémoslo a usar la aplicación de árbol familiar, la aplicación de Participa. Invitémoslo a un centro de Family Search. Invitémoslo a visitar los alrededores de un templo. Invitémoslo a escribir la historia familiar. Invitémoslo a regresar a la iglesia. Compartimos con él nuestro testimonio de historia familiar. Invitémoslo a las reuniones de la iglesia. Invitémoslo a una reunión con el obispo. Compartamos con el discurso de historia familiar. Y seguro tendremos mucho éxito, como el hermano Castillo nos contó en su barrio. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Invitémoslos también a participar de la clase de la Academia Haciendo Historia Familiar de Iberoamérica y también invitémoslos a que puedan unirse a la red social, a las redes de YouTube, con los videos. No participaba en nada. Muy bien, así lo vamos a hacer, hermano Navarro. ¿Sí, hermana Ana Cecilia? No puedo dejar de comentar el video espectacular, me impresionó tremendamente, porque en principio me dije, no, uy, porque los niños por inocentes también podrían haber dicho, no, que el cabello, pero no, es como uno ve las cosas. Ellos son tan inocentes y de ellos tenemos que aprender como ellos tenemos que ser, y yo aprendí algo ahorita. En vez de ver, o sea, no, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en cualquier situación en que yo me esté al frente, tendré que tener presente siempre a Cristo. Qué lindo que se le haya ocurrido decir el hermano, y yo pensé, no, ese niño va a ir, lo va a abrazar, y como que se fue, ¿no? Qué hermosa experiencia, aprendí mucho, muchas gracias. Un gusto, hermana. ¿Alguien más quiere agregar? Hermano, Dígame. quisiera Sí, compartir algo. tenemos presencia de República Dominicana. Vamos. Sí, ¿qué debemos hacer con los menos activos para que no se vayan? Yo siempre que el espíritu siempre me dice no dejar que se vayan, porque los hermanos no se van de ahora para ahorita. Ese es un proceso por el cual los hermanos a veces se alejan o son menos activos. Es que nosotros debemos estar activos para no dejar que se vayan o para no dejar que se alejen. Ahí estamos Eso nosotros. quería compartir porque eso me lo ha dicho el espíritu. Muy bien, bien hecho, hermana Mireyes, gracias. ¿Ok? Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes. El tiempo se nos va, ¿verdad? Pero agradecerles su tiempo esta noche, ¿verdad? Para poder aprender juntos a buscar a esa oveja perdida. Si no quieren los miembros activos hacer historia familiar, vamos con los menos activos. Ahí vamos a tener mucho éxito con ellos. Y encima de eso, los vamos a hacer regresar a la iglesia. Que Dios pueda bendecirnos para encontrar esa inspiración, para que encontremos a estos hermanos que están alejados y puedan regresar un día a la iglesia por medio de la historia familiar. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Si no, No, nada más que si nos puede compartir el video. sí, Está muy hermano. bello. Voy a compartir Me el... dejo con un, ¿Perdón? yo tengo un nudo en la garganta por la clase. Oh, hermanita, pero qué bueno. Vamos a trabajar entonces. Pero sí, voy a compartir la Así, presentación, voy a compartir el video, ¿verdad? Y los que no pueden volver a ver la clase, que va a quedar grabada, ¿de acuerdo?
Ok, pues si hay alguno de ustedes que quiera participar de la Academia Misional, también son bienvenidos, me pueden escribir y vamos a que todos los lunes por la noche compartimos temas de la obra misional con historia familiar. Qué gusto de verles esta noche, voy a dejar de grabar.